Están listos los octavos de final de la Euro 2020, jugándose en este 2021, y de los clasificados solamente hubo 3 selecciones que lo hicieron de manera perfecta. Esta es Italia, Bélgica y los Países Bajos. Y para platicar de ellas y de los favoritos que tanto convencieron en esta fase de grupos, está Andrés Agulla y Barak Feber. Barak, arrancamos con esos 3 porque creo que nadie se imaginaba que Italia, por lo menos, y Países Bajos, pues iban a ser ese papel. ¿Tú sí? ¿Ay, tú también, Andrés? No les creo Italia, nada. por supuesto. En autobús de Italia, alguien que haya creído más en Italia que yo. ¿Dónde? No, yo. En primer Ahora lugar, yo, en resulta. segundo grupo, y en tercero, Alex Pareja. Pero bueno, ya está ahí la videoteca para revisarla. Y también, por supuesto, que Ricardo Ortiz confiaba en la selección italiana. Una cosa era confiar y otra cosa era decir que iban a pasar perfecto. No, y cuando victorias. también, bueno, venían de una eliminatoria perfecta, ¿no? Y la han logrado alargar y sin recibir gol y todas las sensaciones que habían causado ante rivales que uno decía, bueno, hay que ver a Italia cuando suba la calidad de sus rivales, ¿no? Bueno, no subió tanto, pero eso porque así los hizo ver Italia, ¿no? Porque en el papel Turquía era una amenaza, Suiza ha sido una selección sumamente constante que siempre está ahí y ahí vuelve, ¿no? Como siempre a octavos de final y ha logrado reducir Italia en esta fase de grupos a equipos que no eran una gran amenaza, pero que parecía que iban a ser mucho más complicados, como la próxima, como la propia País de Gales, ¿no? La verdad es que Italia logró reducir a todas y las hizo ver tan inferiores como son, ¿no? Y ahí está el mérito y además jugando a un ritmo que no le vimos a ninguna de las otras 23 selecciones, porque podemos hablar de estadísticas, podemos hablar de todos los partidos que llegan sin recibir gol, pero a nivel sensaciones, más allá de las estadísticas, tú ves a Italia y ves un equipo diferente. El fútbol de selecciones es mucho más complicado, es más lento, es normal, ¿no? Obviamente si lo comparas contra los clubes de élite, pero Italia no juega tan diferente a como juegan los grandes clubes del mundo y eso tiene un mérito gigantesco. Ahora, al igual que Italia, el hecho de que Países Bajos y Bélgica hayan sumado 9 puntos con todo el mérito que eso conlleva, también se explica desde la facilidad de sus grupos, ¿no? Realmente tuvieron grupos en donde no le pusieron las cosas demasiado difíciles. De acuerdo, tal vez un poco más a Países Bajos, ¿no? Que estuvo un poco más flojito. Pero en el caso de Francia, Andrés, que todo el mundo, y ahí sí los voy a incluir, confiaban en que iban a ser muy superior al resto, ¿te queda una sensación de que te deben algo? No, porque me parece que todo tiene que ver con quién te enfrentaste. Yo coincido en el análisis que hace Barak y los 3 equipos que terminan invictos y que mencionaban recién se enfrentan con equipos de corte medio alto de Europa que prometen, alcanzan ciertos objetivos, pero tampoco que están enfrentándose a candidatos. Cuando vos sos Francia y te toca jugar contra Portugal mejorado con respecto al equipo campeón, contra una Alemania que venía muy mal, pero que está jugando muy bien, y se hablaba de la Hungría como el equipo más flojito, el que venía simplemente como testigo, pero al final Hungría termina perdiendo con Portugal en los últimos 10 minutos. Hasta el minuto 82-83 estaban 0-0. Le empata Francia y le empata Alemania. Es decir, cuando te toca un grupo tan bravo, tan complicado, habrá momentos donde brilló más, momentos donde brilló menos, pero para mí, si hay algo que demuestra Francia es que sigue jugando con una autoridad de un equipo que tiene muy claro cuál es su plan, muy claro a qué juega, que la incorporación de Benzema no le ha hecho dudar acerca de cuál es su rol y que tiene jugadores que se potencian, a diferencia de lo que pasa con muchas selecciones, que se potencian cuando juegan en la selección. A ver, Griezmann es mucho mejor jugando para Francia que jugando para el Barcelona. Paul Pogba es mucho mejor para Francia que jugando para el Manchester United. Y cuando pasa eso con varios jugadores y con jugadores importantes, es simplemente la demostración de que el equipo funciona bien, que sabe muy bien lo que pretende de cada uno y que lo ejecuta muy bien. Después, cuando jugás contra rivales tan buenos, nadie los pasa por arriba. Nadie pasa al trote un grupo como el que le tocó a Francia. Así que sigo creyendo que Francia es un equipo durísimo y que se planta como candidato en esta Euro ante cualquiera. Rivales muy superiores en este grupo de la muerte, pero Alemania, Barak, casi se queda en la línea, si no es por ese gol de Goretzka de último minuto que termina dándoles el respiro. ¿Qué sensación te dejó esta selección que para despedir a su técnico después de tremendos años, no sé, no me convence? No, para nada. Y es una selección que ha tenido altos y bajos muy pronunciados y que sobre todo en los últimos tiempos han sido muy pocos altos, pero son altos que también llaman mucho la atención porque los ves jugar contra Portugal
y se tuvieron que combinar un montón de cosas, ¿no? Porque si un equipo es fiable, y lo ha sido durante los últimos 5 años, ese es Portugal. Y en esos 90 minutos fue triturado por Alemania. Y Alemania, todo lo contrario, lleva 5 años a un nivel bastante flojo y en cambio en esos 90 minutos parecía volver a su mejor momento, ¿no? Ese momento que se empezó a desdibujar tan pronto como acabó el partido en contra de Argentina en Maracaná, porque hay que recordar que lo de Alemania no solamente es el haber quedado fuera de la fase de grupos en algo sin precedentes en el Mundial de Rusia, sino que ya venía en un contexto en el que Alemania descendió a la segunda división en la Nations League, aunque al final se lo perdonaron, eso es una anécdota, pero en su debut en Nations League descendieron. Y después les metieron 4 goles en Países Bajos, y después llegó España y les metió 6 goles, y después llegó Macedonia en la eliminatoria mundialista y les ganó en Alemania. Y ahora, en una Eurocopa jugada en casa, los 3 partidos en campo del Bayern, y en los 3, más allá de esa exhibición en contra de Portugal, pues es una Alemania reducida, ¿no? Es una Alemania empequeñecida por Francia, que ahí tampoco, a ver, yo no estoy tan de acuerdo con eso, ¿eh? A mí me parece que jugó bien Alemania contra Francia, aún perdiendo 1-0. No. A mí me parece que compitió mucho mejor de lo que mucha gente se imaginaba contra un gran equipo como Francia. De hecho, domina Alemania todo el segundo tiempo y Francia queda retrocediendo y tratando de contragolpear. Yo sentía una Francia, y hasta ahí sí estoy muy de acuerdo contigo, como la describiste en tu primera intervención, a una Francia que hace lo que necesita hacer en todo momento. Una Francia que lo tiene claro y una Francia que hizo lo necesario para jugar con Alemania, no jugar contra Alemania. Esa fue la sensación que me dejó ese primer partido. Es verdad que por cómo llegaba Francia favoritísima y Alemania favorita de nadie, algunos esperaban que Francia le diera un baile. Francia no le da un baile a nadie. Francia hace lo necesario en cada partido, y aún teniendo menos pelota, ese partido, si recordamos, Andrés, más allá de un 1-0 con autogol, fue un partido marcado por 2 goles en un fuera de lugar, pero microscópico, una jugada en la que Hummels le arranca un balón a Kanté que ya iba enfilado al área, y creo yo que le comete penal. En fin, para mí ese partido en particular, pero a lo que iba es que a pesar de que Alemania es doblegada, y para mí de manera muy clara, no la puedes culpar por perder contra el mejor equipo del mundo, ¿no? Pero si después juega muy bien contra Portugal, y ahí están los altibajos, y luego aparece contra Hungría y hace lo que hace, sufriendo como sufre, pues te habla de una selección muy poco fiable. Y además, de cara a lo que viene, que ya vamos a tener tiempo para tener esa previa, pero hay que hablar de su siguiente rival, que es Inglaterra, y era una de las selecciones que teníamos pendientes ver, porque más allá de que termina con 2 victorias y un empate frente a Escocia, pues tampoco nos da la sensación de ser una de las grandes favoritas, ¿no, Andrés? Yo sigo creyendo, y a lo mejor el resultado me termina por demostrar que me equivoco, que nos confundimos, que la gente, que los periodistas se confunden la Premier League con la selección de Inglaterra. Que hay buenos jugadores en equipos buenos de la Premier League que compiten, que son más o menos buenos en una liga que es muy particular y en la cual se juega un fútbol, entre comillas, un tanto distinto al resto de Europa, y que nos creemos que después, cuando se juntan todos estos jóvenes que tienen un rol bastante bueno, muchos de ellos en sus equipos, terminan armando un gran equipo de fútbol. E Inglaterra no termina para mí por ser un gran equipo de fútbol. Yo no me confío todavía de Inglaterra. Sigo viendo un equipo que, a ver, tiene muchos problemas para generar situaciones de gol. Ha metido solamente un par de tantos. Sterling viene de una temporada horrible. A ver, si vamos nombre por nombre y jugador por jugador, sí, tiene jugadores de talento, sí, jóvenes que tienen un gran futuro, sí, pero no termina para mí por ser un equipo en el cual yo me confío absolutamente. Ahora, si le toca jugar contra Alemania, y Alemania a mí me pareció mejor de lo que venía haciendo, y a Barak le genera dudas, pero supongamos que le pueda ganar ese partido, se le vuelve a abrir a Inglaterra, lo mismo que le pasó en el último Mundial, un cuadro totalmente favorable para después terminar marcando un resultado que puede engañar a muchos. Para mí Inglaterra hoy no es una selección top del mundo, y sigue sin serlo después de lo que le vi en esta fase de grupos de la Euro. Pero pasa más por estas individualidades y estos jugadores en específico que están enlistando, Andrés, o por el técnico. Lo has dicho, Pilar, y es lo que yo venía pensando. Creo yo, y lo he ido comprobando cada par de años, en este caso 3 años que pasaron entre la Copa del Mundo y la Euro, que es un técnico que está bien para cierta categoría de futbolistas, ¿no? Cuando esta Inglaterra era extremadamente joven, inexperimentada, cuando Southgate dirigía a los chicos de la sub-21, para ahí está bien. Para dirigir a futbolistas que aspiran a hacerlo más grande en selección, como lo hacen a nivel de clubes,
me parece que se queda corto, ¿no? No solamente por el palmarés, que eso, bueno, se corrige ganando, sino por la sensación de partido a partido, las decisiones que toma desde la alineación hasta dentro de un mismo partido, las pocas variantes que ofrecen sus equipos, lo cauto y extra conservador que es en ciertos escenarios contra equipos que son claramente inferiores. No me gusta en general Southgate, le reconozco un trabajo correcto, pero si Inglaterra quiere ser un equipo del nivel de Francia, de Portugal, creo que necesitaría un técnico de esos niveles. Y por ahora, aunque reconozco que Fernando Santos y Deschamps de inicio, cuando llegaron a sus respectivas selecciones, tampoco eran los grandes entrenadores, ¿no? Se convirtieron y se graduaron, pero ya con una experiencia que no tiene Southgate y que difícilmente la tendrá. Para mí sí, individualmente, estos chicos, aunque sí se está cumpliendo lo que pasa cada 2 años, ¿no? De una gran generación de futbolistas que se juntan porque juegan en grandes equipos de la Premier League, que a la mera hora, pues no llegan a donde apuntaban. Yo creo que en esta ocasión tenemos jugadores jóvenes, jugadores titulares, en una época en la que la Premier League domina cada vez más y más y más, porque ya no es lo mismo ser la figura del Chelsea, ¿no? Cuando al Chelsea lo eliminaban en cuartos de final de la Champions, hacer la figura del Chelsea que está ganando la Champions, la figura del Manchester City, cuando el Manchester City ya no es el equipo que daba pena en Europa, ya es un equipo que acaba de jugar la final de la Champions. Cuando ya tienes, aunque juega nada, y ahí tenemos que hablar de Southgate, a jugadores como Sancho, que ya no son solo figuras en la Premier League, sino en la Bundesliga. De acuerdo. Ahora, después de esta fase de grupos, ya para culminar, siguen coincidiendo en que Francia, Bélgica, Portugal, y van a agregar a Italia, porque los dos tenían mucha fe en Italia, ¿son los favoritos o les cambia alguien? Ya está, cerremos. Lo dijiste perfecto, ¿sí? Pilar. Para mí los que vinieron como candidatos sostienen su postura, y a los que no querían en Italia, ahí está, súmenlo a la lista del grupito de arriba. Bueno, pues nos quedamos igual después de la fase de grupos de esta Euro y ya estaremos hablando entonces de las previas de los octavos.